¿Cómo entró el pecado en esta tierra? Amigo y amiga que me escuchas, Génesis capítulo 3 refieren las siguientes palabras. La serpiente, el más astuto de todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, dijo a la mujer: ¿Así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios dijo: No comáis de él, ni lo toquéis, para que no muráis. Entonces la serpiente replicó a la mujer: No es cierto, no moriréis, sino que Dios sabe que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y también dio a su esposo, que comió igual que ella. Pues mira, aquí en 6 versículos, en esos primeros 6 versículos del capítulo 3 de Génesis, se nos ha referido la síntesis de cómo fue que entró el pecado, la tristeza y el dolor en este planeta. A través de este yerro, de este error de nuestros primeros padres, entró el pecado y el mal. Pero hay alguien que estuvo detrás. Aquí se habla de una serpiente. En el libro Historia de la Redención, capítulo 3, se nos da una ampliación de lo que aquí en estos versículos está así resumido en breve. Este capítulo nos va a esclarecer, nos va a abrir el panorama, nos va a dar una amplitud maravillosa realmente que podamos disfrutar para que podamos nosotros ver los detalles, qué más hubo, cómo fue que esa serpiente podía hablar y quién era realmente el que estaba detrás de todo. Ya verás. En medio del huerto, cerca del árbol de la vida, se alzaba el árbol del conocimiento del bien y del mal, destinado especialmente por Dios para ser una prenda de la obediencia, la fe y el amor de Adán y Eva hacia Él. Refiriéndose a este árbol, el Señor ordenó a nuestros primeros padres que no comieran de él, ni lo tocaran, porque si lo hacían, morirían. Les dijo que podían comer libremente de todos los árboles del huerto, menos de ese, porque si comían de él, seguramente morirían. Cuando Adán y Eva fueron instalados en el hermoso huerto, tenían todo cuanto podían desear para su felicidad. Pero Dios, para cumplir sus omniscientes designios, quiso probar su lealtad antes que pudieran ser considerados eternamente fuera de peligro. Habían de disfrutar de su favor y Él conversaría con ellos y ellos con Él. Sin embargo, no puso el mal fuera de su alcance. Permitió que Satanás los tentara. Si soportaban la prueba, gozarían del perpetuo favor de Dios y de los ángeles del cielo. Creo que vale aquí un comentario, paréntesis, mi amigo, amiga. Algunos se preguntan por qué Dios permitió que hubiera un árbol allí prohibido en medio del huerto. Algunos dicen, ¿pero por qué? ¿Para qué les puso allí dónde caer? Pues bueno, este párrafo está explicando por qué Dios en su sabiduría tenía que probar la lealtad de Adán y Eva. Satanás quedó sorprendido con su nueva condición. Su felicidad se había disipado. Contempló a los ángeles que como él habían sido tan felices, pero que habían sido expulsados del cielo con él. Antes de su caída, ni una sombra de descontento había malogrado su perfecta felicidad. Ahora todo parecía haber cambiado. Los rostros que habían reflejado la imagen de su Hacedor manifestaban ahora melancolía y desesperación. Entre ellos había continua discordia y acerbas recriminaciones.
Antes de su rebelión, estas cosas eran desconocidas en el cielo. Satanás consideró entonces las terribles consecuencias de su rebelión. Se estremeció y tuvo miedo de enfrentar el futuro y vislumbrar el fin de todas estas cosas. Había llegado la hora de entonar felices cantos de alabanza a Dios y a su amado Hijo. Satanás había dirigido el coro celestial. Había dado la nota. Luego toda la hueste angélica se había unido a él y entonces en todo el cielo habían resonado acordes gloriosos en honor de Dios y su amado Hijo. Pero ahora, en vez de esos dulcísimos acordes, palabras de ira y discordia resonaban en los oídos del gran rebelde. ¿Dónde está él? ¿No es acaso todo esto un horrible sueño? ¿Fue expulsado del cielo? ¿Nunca más se abrirán sus puertas para permitirle entrar? Se acerca la hora de la adoración, cuando los santos y resplandecientes ángeles se postran delante del Padre. Nunca más se unirá al cántico celestial. Nunca más se inclinará reverente y con santo temor ante la presencia del Dios eterno. Así fue, amigo y amiga. Ahora que el enemigo y sus ángeles impíos, caídos y perversos estaban fuera del cielo, ahora entonces venían los pensamientos de desesperación, de angustia. ¿Pero qué hicimos? ¿No es cierto? Es como cuando se comete un gran error y entonces, ¿pero qué pasó? ¿En qué momento pasó por mi cabeza hacer tal asunto? Pues bien, así tenemos allí a Lucifer y en este caso ya como Satanás, el gran archienemigo ahora de Dios, juntamente con sus ángeles expulsados, debatiendo, echándose culpas entre ellos, desesperados. Están cosechando lo mismo que sembraron. Están viendo las consecuencias de rebelarse contra Dios. Por un momento parecía tener éxito, saborear aquello de decir, de repente yo voy a alzarme con la victoria con esta actitud, pero se están dando cuenta muy tarde que eso era un gran engaño. Si pudiera volver a ser como cuando era puro, fiel y leal, de buena gana abandonaría sus pretensiones de autoridad. Pero estaba perdido, más allá de toda redención. ¿Gracias a qué? A su presuntuosa rebelión. Y eso no era todo. Había inducido a otros a rebelarse y los había arrastrado a su propia condición. A ángeles que nunca habían pensado poner en tela de juicio la voluntad del cielo o dejar de obedecer la ley de Dios hasta que Él introdujo esas ideas en sus mentes al presentarles la posibilidad de disfrutar de mayores bienes y de una libertad más elevada y gloriosa. ¿Te das cuenta que eso es lo mismo que leímos hace un momento en Génesis? A Eva también le ofreció algo mejor de lo que Dios ofrecía, supuestamente. Yo tengo algo para ti, mira, si tú comes ese fruto, tú vas a disfrutar de algo mejor de lo que ahorita tienes. Eso es lo que estaba de fondo allí en esa invitación a comer del fruto prohibido. Lo mismo pasó con los ángeles ahí arriba. El enemigo les ofreció que al rebelarse juntamente con él iban a tener algo mejor después. Pero todo era un vil engaño. Por medio de este sofisma, los engañó. Descansaba entonces sobre él una responsabilidad de que le hubiera gustado liberarse. Como sus esperanzas habían sido destruidas, esos espíritus se volvieron turbulentos. En lugar de gozar de mayores bienes, estaban experimentando los tristes resultados de la desobediencia y la falta de respeto por la ley. Así pasó con Adán y Eva. Comieron de la fruta bien contentos, emocionados, como que algo mejor iba a pasar, quedaron a la expectativa, y cuando se dieron cuenta, tiempo después, vinieron a percatarse que era un vil engaño. En vez de estar mejor que antes, estaban en una situación triste, lamentable y calamitosa.
Nunca más podrían estar esos seres infelices bajo la influencia de la tierna dirección de Jesucristo. Nunca más podrían esos espíritus ser conmovidos por el profundo y fervoroso amor, por la paz y la alegría que su presencia siempre les había inspirado. Y esto para devolvérselos en gozosa obediencia y reverente honor. Nunca más iban a disfrutar la alegría del cielo. Amigo, amiga, yo creo que esa es una gran lección para nosotros. Si el ser humano se rebela contra el Señor, si no le gustan los planes de Dios, si no quiere la fe, el Evangelio, la Biblia, estar en las cosas de Dios en la iglesia, si la persona rehúsa todo eso, le va a pasar las mismas de Lucifer. Quedarán eternamente y para siempre privados de esa gloria y de ese amor que destilan del Señor Jesús. Satanás tembló al contemplar su obra. Meditaba a solas en el pasado, el presente y sus planes para el futuro. Su poderosa contextura temblaba como si fuera sacudida por una tempestad. Entonces pasó un ángel del cielo. Lo llamó y le suplicó que le consiguiera una entrevista con Cristo. Le fue concedida. Entonces le dijo al Hijo de Dios que se había arrepentido de su rebelión y deseaba obtener nuevamente el favor de Dios. Deseaba ocupar el lugar que Dios le había asignado previamente y permanecer bajo su sabia dirección. Cristo lloró ante la desgracia de Satanás, pero le dijo, comunicándole la decisión de Dios, que nunca más sería recibido en el cielo, pues éste no podía ser expuesto al peligro. Todo el cielo se malograría si se lo recibía otra vez, porque el pecado y la rebelión se habían originado en él. Las semillas de la rebelión todavía estaban dentro de él. No había tenido, en el curso de su rebelión, motivo alguno para actuar de esa manera, y había acarreado ruinas sin esperanzas, no solo para sí mismo, sino para las huestes de ángeles que habrían sido felices en el cielo si él se hubiera mantenido fiel. La ley de Dios podía condenar, pero no perdonar. No se arrepintió de su rebelión porque había visto la bondad de Dios, de la cual había abusado. No era posible que su amor por Dios hubiera aumentado tanto desde la caída, como para conducirlo a una gozosa sumisión y una obediencia feliz a su ley, que tanto había sido despreciada. La desgracia que experimentaba al haber perdido la dulce luz del cielo, el sentimiento de culpa que lo oprimía y la desilusión que experimentó al ver que sus esperanzas resultaban fallidas, eran la causa de su dolor. Ser comandante fuera del cielo era muy diferente que gozar de ese honor en él. La pérdida de todos los privilegios que había tenido en el cielo le pareció demasiado grande como para soportarla. Deseaba recuperarlos. El tremendo cambio que se había operado en su situación no había aumentado su amor a Dios ni a su sabia y justa ley. Cuando Satanás se convenció plenamente de que no había posibilidad alguna de recuperar el favor de Dios, manifestó su maldad con odio acrecentado y ardiente vehemencia. Dios sabía que una rebelión tan decidida no permanecería inactiva. Satanás inventaría medios para importunar a los ángeles celestiales y mostrar desdén por la autoridad divina. Como no pudo lograr que lo admitieran en el cielo, montó guardia en la entrada misma de él, para burlarse de los ángeles y buscar contiendas con ellos cuando entraban y salían. Procuraría destruir la felicidad de Adán y Eva. Trataría de incitarlos a la rebelión, con plena conciencia de que eso produciría tristeza en el cielo. Los seguidores de Satanás salieron a su encuentro y él se levantó asumiendo un aire arrogante y les informó acerca de sus planes para apartar de Dios al noble Adán y a su compañera Eva.
Si de alguna manera podía inducirlos a desobedecer, Dios haría algo para perdonarlos. Entonces Él y todos los ángeles caídos dispondrían de una buena oportunidad para compartir con ellos la misericordia de Dios. Si eso fallaba, podrían unirse con Adán y Eva, pues una vez que hubieran transgredido la ley de Dios, estarían sometidos a la ira divina, lo mismo que ellos. Su transgresión también los pondría a ellos en estado de rebelión, y podrían unirse con Adán y Eva para tomar posesión del Edén y establecer allí su morada. Y si lograban tener acceso al árbol de la vida que estaba en medio del jardín, su fortaleza sería, según ellos, igual a la de los ángeles santos, y ni Dios mismo podría expulsarlos de allí. Satanás celebró una reunión de consulta con sus ángeles malignos. No todos estaban listos para unirse con el fin de llevar a cabo ese arriesgado y terrible plan. Les dijo que no confiaría a ninguno de ellos la realización de esa tarea, porque creía que solo él tenía suficiente sabiduría como para realizar una empresa tan importante. Quería que consideraran el asunto mientras él los dejaba con el fin de estar solo para madurar sus planes. Trató de convencerlos de que esa era su única y su última esperanza. Si fallaban, desaparecería toda perspectiva de recuperar el cielo y controlarlo, o cualquier otra parte de la creación de Dios. Satanás quedó solo para madurar los planes que seguramente provocarían la caída de Adán y Eva. Temía que sus propósitos no se cumplieran. Aún más, aunque tuviera éxito al inducir a Adán y Eva a desobedecer los mandamientos de Dios y convertirlos en transgresores de su ley, si de todo ello él no recibía ningún beneficio, su propia situación no mejoraría. Su culpa, en cambio, solo aumentaría. Se estremeció al pensar en sumergir a la santa y feliz pareja en la miseria y el remordimiento que él mismo debía soportar. Parecía indeciso, a veces firme y resuelto, otras veces dubitativo y vacilante. Sus ángeles lo buscaban, puesto que era su dirigente, para informarle acerca de la decisión que habían tomado. Se unirían a Satanás en sus planes para compartir con él la responsabilidad y las consecuencias. Satanás así ahuyentó sus sentimientos de desesperación y flaqueza, y como dirigente de ellos se revistió de valor con el fin de afrontar la situación y hacer todo cuanto estuviera a su alcance para desafiar la autoridad de Dios y su Hijo. Los informó acerca de sus planes. Si se acercaba audazmente a Adán y Eva para quejarse del unigénito Hijo de Dios, no lo escucharían en absoluto. Por el contrario, estarían preparados para repeler ese ataque. Si tratara de intimidarlos con su poder, hasta hacía poco había sido un ángel provisto de gran autoridad, tampoco podía lograr nada. Decidió que la astucia y el engaño lograrían lo que no fuera posible por la fuerza. Mi querido amigo y amiga, esta descripción está realmente palpitante, reveladora. Qué maravilla que se nos ha confiado estos detalles de lo que realmente sucedió. Detrás de estos versículos de Génesis 3 encontramos una gran trama, intriga, una gran historia que nos ayuda a entender mejor las cosas aquí en la vida cristiana y en esta tierra. Mi amigo y amiga, esto no termina acá. Aquí estamos terminando una parte. La siguiente parte de esta historia la tengo pensada para el próximo programa, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora, mi amigo y amiga, gracias por haber estado aquí con nosotros, por acompañarnos en este programa, y te invitamos para que no te pierdas la continuación en el siguiente. Por ahora, que el Señor te bendiga.